Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Derecho a la Casa. Aquí estamos con mi mamá, Claudia Marcela Vadillo, y el suscrito Juan Pablo Acosta Vadillo, para hablar de un tema que, aunque suene un poco complicado, es fundamental para entender cómo funciona la administración de justicia en Colombia. Hoy vamos a hablar de la teoría general del proceso y cómo el Estado administra bajo su principio de su función jurisdiccional, cómo éste interviene en los conflictos de intereses de las personas, fundamentándose en la teoría general del proceso y adicional en lo consagrado en el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. Para esto, vamos a explicar todo de una manera sencilla. Y de esta manera, mi mamá, Claudia Vadillo, quisiera que se presentara y comenzáramos a discutir de esta materia tan importante. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Como bien dijo Juan Pablo, hoy vamos a explicar estos conceptos que son muy importantes para el sistema judicial colombiano. Y no te preocupes, Juan Pablo, lo haremos paso a paso para que todos lo entiendan. Bueno, para empezar, quisiera como preguntarte, ¿qué es esto de la teoría general del proceso? Juan Pablo, la teoría general del proceso es un conjunto de principios y normas que nos ayudan a entender cómo se deben desarrollar los procesos judiciales. Es el marco teórico que regula todo lo que pasa en un juicio. Esta teoría establece las reglas de juego para que todo el proceso judicial se haga de una manera ordenada, justa y conforme a la ley. Juan Pablo, para ti, ¿qué es la función de la justicia colombiana? ¿Cuál es la función principal de la justicia colombiana? Bueno, para mí como un ciudadano de a pie, considero que la principal función de la administración de justicia en Colombia es lograr resolver los conflictos entre las partes, pues cada uno tiene un interés particular que anteponen sobre cualquier cosa. Y es ahí donde el Estado debe intervenir y solventar este conflicto de modo tal que todo esto no escale a una violencia o a la toma del derecho, del hecho y no del derecho, pues justamente es lo que la ley evita. Yo creo que para empezar y adentrarnos en materia, sería bueno, como pues después de todo lo que tú nos has expuesto en relación a la teoría general del proceso, o podría decirse que esto es como un manual para los jueces y para las partes y todos los que se involucran en un juicio. Exacto, Juan Pablo. La teoría general del proceso es un conjunto de reglas que nos asegura que el juicio se haga correctamente. Es aquella que abarca todo, desde cómo inicia un juicio hasta cómo se debe resolver el conflicto. Y tiene un objetivo muy claro, que es hacer que el proceso sea justo y equilibrado para todas las partes involucradas. Buenísimo. Y es que la intervención aquí de un juez, que es un tercero imparcial, tiene que estar claramente delimitada, puesto que entiendo que la teoría general del proceso es el cómo y el por qué de todo lo que pasa en un juicio, ¿o no es así? Sí, es así, exactamente. Esa es la manera de verlo. Bueno, mamá, ahora cuéntanos qué es esto de la función jurisdiccional del Estado y cómo esto se relaciona con la teoría general del proceso. La función jurisdiccional del Estado es el poder del Estado para resolver los conflictos entre las personas. En otras palabras, Juan Pablo, el Estado tiene la responsabilidad de impartir justicia. Este poder se ejerce principalmente a través de los jueces, quienes tienen la autoridad para tomar decisiones en los juicios y resolver los conflictos según lo dicta la ley. O sea, mamá, que el Estado tiene una especie de autoridad o superioridad para definir lo que es justo entre las personas y lo que no lo es, pero claramente, como lo mencionamos anteriormente, tiene que hacerlo delimitándose en unas reglas muy claras, ¿cómo es así? Exactamente, Juan Pablo. Y esa autoridad no se puede ejercer de manera arbitraria. Los jueces deben seguir principios como el debido proceso, la igualdad y la equidad. El objeto es que todas las partes reciban un trato justo, sin importar su estatus, su poder o los recursos que tengan. Eso que estás mencionando me parece fundamental y va muy de la mano de lo que dice nuestra Constitución Política en el artículo 229.
puesto que toda persona en nuestro país tiene derecho a acceder a la administración de justicia. ¿Y quién es el encargado, como tú lo mencionas? El Estado. Y la ley también estipula que así como uno tiene el derecho a acceder a esta para ejercer una acción, claramente puede presentar una excepción. Es decir, este derecho también que tenemos los ciudadanos a contradecir lo que una parte está incentivando dentro de un proceso. ¿Y por qué menciono esto? Porque imaginémonos una Colombia en donde el Estado no tuviese este poder para resolver estos conflictos. ¿Te imaginas qué pasaría? Uy, no, Juan Pablo, si el Estado no tuviera esta función, las personas podrían recurrir a métodos no legales para resolver sus problemas, como la violencia. El sistema judicial es fundamental para que todos los conflictos se resuelvan de una manera ordenada y sin el uso de la violencia. Ahora que ya entendimos el tema de la función jurisdiccional, mamá, adentrémonos en esto que es la Ley 1564 de 2012, también conocida como el Código General del Proceso. ¿Cómo este compendio de normas procesales nos ayudan a entender o nos acercan a una justicia más eficiente en Colombia? Pues Juan Pablo, la ley 1564 del 2012 regula o es clave para establecer cómo se debe llevar a cabo los juicios, los plazos, los tipos de recursos que se deben interponer las partes y muchas otras cosas que hacen más claro el camino para que todos los involucrados en un proceso judicial puedan estar tranquilos y conformes. A mí me gustó mucho algo del Código General del Proceso, y es algo que habla del artículo 10, el tema de la gratuidad en la justicia. Todos sabemos que no hay nada gratis en la vida, ¿cierto? Pero te imaginas una Colombia tan desigual, en donde los más desfavorecidos tuviesen que pagar por la justicia. Es decir, hoy en Colombia, mamá, una persona tiene que pagar al Estado para interponer una demanda. No, Juan Pablo, nosotros no tenemos que pagarle, no hay que pagar un trámite de un proceso, no hay que pagar los honorarios de los jueces. Todos tenemos los derechos y tenemos la facultad de interponer al Estado que nos resuelva y que nos ayude a restablecer nuestros derechos. Claro que sí. Y me gusta mucho algo en el marco de un Estado social de derecho que es Colombia, todo este tema del amparo de pobreza, puesto que no quisiera imaginarme como una persona que interpone una acción de tutela, algo tan básico que hoy vemos, pero que para muchos desconocen, que son personas que no saben leer ni escribir. No quiero imaginarme cómo sería este tema de complicarle su realidad, implicándoles una barrera, un limitante al acceso a la justicia que vendría siendo en la materia económica. Pero bueno, eso suena buenísimo, y si los juicios hoy en día son más rápidos, yo quisiera preguntarte el por qué. ¿Qué cambios trajo el Código General del Proceso con su implementación? Puesto que antes del 2012 debimos de tener algún tipo de norma que regulara la sucesión ordenada de pasos dentro de un proceso. Es decir, que para ti, ¿qué fue lo más importante que hoy podríamos decir que aceleran la justicia en Colombia? Juan Pablo, uno de los grandes cambios que obtuvo esta ley, que gracias a esta ley tenemos, es los cambios de la promoción de la oralidad. Es decir, que muchas de las audiencias antes se llevaban de una manera diferente y hoy lo que tenemos es que se hacen los procedimientos judiciales a través de una manera verbal y no solo a través de documentos escritos, como decía siempre. Esto hace que los juicios sean más rápidos y menos burocráticos. Además, también se han reducido los plazos para hacer más ágil el proceso judicial. Buenísimo. Una pregunta aquí es de mi ignorancia. ¿Qué pasa si un juez actúa fuera del marco jurisdiccional del proceso? No, Pablo, todo está fundamentado en la Constitución como norma de normas. Cualquier acto procesal debe ser establecido y estar de acuerdo en el marco de la ley constitucional. Buenísimo. Y si ahora, como me dices, los juicios son más rápidos,
y las personas podrían llegar a tener un tema de resolución de su conflicto mucho más eficiente con esto de la introducción del juicio oral. Exactamente, Juan. La ley también promueve la conciliación y la mediación, lo que permite que las partes lleguen a acuerdos sin necesidad de ir a juicio. Y lo más importante, la ley busca que todos tengan acceso a la justicia de una manera justa y equitativa, independientemente de su situación económica o social. No, ahí vamos muy de la mano a este principio de la gratuidad y obviamente el libre acceso a la justicia en nuestro país, que es decir, en un contexto social tan complicado como lo es en Colombia, esto podría tener múltiples interpretaciones y múltiples impactos en la sociedad. Entonces, mamá, ¿por qué será tan importante la administración de justicia en el marco de esta función jurisdiccional que tiene el Estado? La función jurisdiccional es fundamental porque asegura que todas las personas tengan acceso a la justicia. Cuando el sistema judicial funciona correctamente, la gente puede confiar en sus derechos y que estos serán protegidos. Sin una justicia imparcial, pues los conflictos podrían escalar y desbordar la sociedad, lo que hablábamos anteriormente. La gente tomaría la mano a la justicia, pues tendríamos una violencia más terrible de la que tenemos en este momento en Colombia. Claro, y si no tuviéramos una justicia que resuelva los problemas, esto sería un caos, más de que ya lo es, aun cuando tenemos un sistema judicial efectivo. Y la gente, yo creo que perdería la confianza en el sistema, porque muchas personas tienen una condición de desfavorabilidad, pues tienen todas las esperanzas en una acción. Por ejemplo, lo vendría siendo la acción de tutela. La acción de tutela hoy en Colombia, para mí, como ciudadano de a pie, es la herramienta más efectiva implementada desde el 91 para que las personas ejerzan la defensa de sus derechos. Y creo que las personas más desfavorecidas en nuestra sociedad se valen de esto para sentirse en una condición de igualdad y equidad contra las personas que quieren supeditar los derechos de las otras. Y como lo hemos hablado anteriormente, pues el derecho tuyo va hasta donde llega el mío y existiría un conflicto interminable de los intereses de todas las partes, incluyendo factores económicos, sociales, políticos, y esto sería completamente un caos. Exactamente, Juan Pablo. Y además, el sistema judicial debe ser eficiente y accesible. Es clave para el respeto de los derechos fundamentales y garantizar que todos los ciudadanos podamos vivir en paz. Lo que tú acabas de decir, tú no me puedes violar los derechos y yo no te puedo violar los tuyos. Cada uno tenemos unos límites. ¿Y eso quién lo redime? La ley. La ley es la que nos muestra hasta dónde van tus derechos y hasta dónde empiezan los míos. Con esto de que tú hablas de los derechos, me parece fundamental mencionar que como Colombia es un estado garantista de los derechos fundamentales de todas las personas, creo que algo que tú mencionabas y que podemos concluir sobre la Constitución como norma de normas es que el derecho procesal colombiano se ve claramente marcado en la prevalencia de los derechos inalienables, en la prevalencia de los derechos de interés general, en la prevalencia de los derechos de los niños y la prevalencia de los tratados y las formas laborales que por supuesto se dan con base en bloque de constitucionalidad, que se dan con base en este principio de jerarquía constitucional y que claramente responde a un cambio en nuestra sociedad con la Constitución de 1990. Y ahí lo tienen, queridos oyentes. Hoy aprendimos mucho sobre la teoría general del proceso, no solo relacionándola con la importancia de lo que es el derecho procesal, sino que además lo unimos con el derecho constitucional, hablando de la función jurisdiccional del Estado para administrar justicia. Todo lo anterior regulado por el Código General del Proceso, que
que tiene como objetivo hacer el sistema judicial colombiano más justo y accesible, como lo ha dicho aquí mi mamá, Claudia. Y bueno, creo que es hora de cerrar este podcast. Así es, Juan Pablo. Este tema es muy complejo, pero es crucial entender cómo funciona la justicia para poder aprovecharla y defender nuestros derechos. Esperamos que este podcast les haya aclarado muchas dudas. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo y bueno, gracias. Hasta pronto y recuerden, la justicia es un derecho de todos. Chao.